Saludos amigos de este espacio, El Desarrollo Dominicano. Nos sentimos muy agradados con la visita de un viejo amigo, el licenciado Fernando Álvarez Bogar. Buenos días, Fernando. Buenos días, Pedrito. Gracias por estar con nosotros. Fernando, el desarrollo dominicano tiene mucho que agradecer a tu presencia en este plano. Quisiera reducirlo en lo profesional. Sí. Cuando Fernando Álvarez Bogar se hace presencia en el escenario dominicano, un jovencito acabado de llegar de los Estados Unidos, había pasado por la Universidad de Purdue, había hecho otros estudios también especializados. La agropecuaria dominicana era la agropecuaria que habíamos heredado del gobierno de 31 años de Rafael Trujillo. Y esa agropecuaria, sin embargo, era todavía en ese momento la columna vertebral de la economía dominicana, porque el país producía azúcar, café, cacao y tabaco en ramas. Esos eran nuestros 4 productos de exportación. Sí. Pero era una agropecuaria muy fundada en sistemas operativos muy antiguos, y no conocíamos lo que era ya la competencia moderna por los mercados internacionales, que ya en la década de los 60 era manifiesta. Y como Fernando arriba, como ministro de Agricultura en el 1966, cuando el doctor Joaquín Balaguer asume el poder, para nosotros era una persona desconocida, pero cuánto impactó. Fernando, aquellos eran momentos desconocidos incluso para ti. Yo era reportero entonces y frecuentaba el Ministerio de Agricultura y me daba cuenta que Fernando incluso no manejaba bien el español, y muchas veces, en razón de todo el tiempo que estuvo estudiando en los Estados Unidos, las palabras tenían que buscarlas dentro del imaginario o del propio para poder transmitirlo. De todas maneras, lo que importó fue el sentido de organización, de visión moderna que trajo para la agropecuaria. ¿Qué fue lo que encontraste, Fernando? ¿Y qué fue lo que hiciste? Yo me encontré una posibilidad de hacer una revolución. Y me encontré que la profesión de agrónomo estaba devaluada en la República Dominicana. Entendía que lo primero que había que hacer es devolverle la dignidad a los técnicos del campo y poner a participar a los productores en todos los procesos de decisión. O sea, empoderar a los productores. Y empezamos a traer a todos los técnicos de fuera que eran considerados sabios. Y cuando era necesario, porque los americanos nos daban ahí los fondos, lo traíamos por un año, traímos a Soria en café, en cacao, traímos a Samuels para que funcionara en la sabana de Guabatico, que nunca se sembró ni siquiera cuando los indios. Y se hizo una revolución. Mandamos 200 jóvenes a estudiar a Texas. Y reorganizaste la estructura. Sí. Lo que era extensión agropecuaria, esos eran términos desconocidos. Sí. Planificación, investigación. Sí. Evaluaciones de mercados, sí. que se crearon unidades de evaluación de mercados, me acuerdo como ahora. Pero también había algo, acuérdate, que me criticaron mucho. Después de que venían épocas de sequía, nosotros enviábamos 50 o 60 camiones llenos de esquejes de yuca, de cepa de plátano, y que no había en la zona. Hábanas de batata. Y la gente decía como que eso era un retroceso. Pero lo cierto es el caso que al salir de agricultura, nosotros éramos autosuficientes en todo y nos sobraba de todo. El problema de nosotros... Se organizó en regionales, en la agropecuaria, había la extensión operó, porque la extensión es difundir el conocimiento, sí, a las mismas estructuras productivas de manera directa. Verá una cosa que la gente no le dio importancia. Todo muchacho que se graduaba como agrónomo, nosotros no lo traíamos para extensión, sino cuál va a ser tu área de excelencia. Yo voy a tabaco. Entonces buscábamos un productor, los mejores, y le entregábamos al muchacho por 2 años.
Después cuando volvía, era un león. Recién graduado. Sí, Se lo metían en finca. Lo metíamos en finca. Sí. Entonces, a medida que se mejoraba, le daba soporte a otra finca cerca. Pero no duraba menos de 2 años con el finquero o los finqueros mejores de tabaco. Y así lo hicimos con todo. Con todas las áreas de la producción. Con todas las áreas de la básica, producción. Café, cacao. Al punto de que el problema nuestro, al final del periodo, fue que producíamos demasiado y en ese tiempo había mucha protección y había Y el mercado era pequeño. No, había cuotas. Para absorber. Había cuotas. Pero después pasamos al CEA. Nos lo encontramos con 600,000 toneladas. Entonces, Fernando, yo quisiera sí. que antes de pasar al CEA hiciésemos un poquito de hincapié ¿Cómo no? en lo que fue tu gestión en agricultura. ¿Cómo no? Fíjate lo que pasa. Nosotros teníamos un café, una semilla originaria de la isla, muy cansado ya. Sí, y pusimos caturra. Y entonces se introdujeron variedades. En el arroz igual. En el arroz teníamos un problema muy serio y era que las variedades arroceras nuestras, la mayoría desarrolladas para secano, Sí. producían muy poco. Y entonces se incrementó notablemente la producción arrocera también. Traímos como 12 técnicos de Taiwán. No, Entre ellos el doctor Xi, que era una figura formidable de allá, que terminó, creo yo, muriendo aquí, porque se enamoró de la República Dominicana. Y a los se le estacionó en Juma y sí, conversó. en 24 meses logró una cantidad de semillas, tanto de tamaño como de tamaño pequeño, que eran altamente resistentes a la sequía y altamente productivas al uso del abono. O sea, eso fue una revolución. El coco, traímos el coco enano malayo. Así es. Que era relativamente poca altura. Poca altura, pero muy resistente a las plagas que venían en el coco. No sabíamos lo que era. Fíjense ustedes, nosotros exportábamos cacao en grano. Sí. El cacao Hispaniola, famoso nuestro, por cierto. Tenemos zonas que son tradicionales y con suelos muy, muy característicos para producir un cacao de un sabor especial. Sí. De un sabor especial, muy apreciado en los mercados internacionales. Pero no conocíamos los procedimientos. Complicado eso de cacao, ¿cómo se llama? Cuando lo procesan. No, porque lo que ha funcionado más ahora, a partir de allá, es el cacao orgánico. Sí. Y la persona, que hay que admitirla, él es más o menos de mi edad, y yo no lo he visto mucho últimamente. Sus hijos son estrellas en el manejo del mercado futuro de cacao, es don Héctor Rizek. Don Héctor Rizek, claro. Sí, ahí estamos hablando de una gloria dominicana. Una gloria, sí, sin duda. Bueno, en la introducción del caturre y del catuey, Sí. que fueron las dos variedades que se trajeron de Sudamérica, implicaron una revolución en la producción cafetalera del país. Absolutamente. ¿Sabes cuánto estábamos nosotros? Nosotros estábamos en 30 y pico libras de tarea por tarea. Y la llevamos a 1.20, un quintal con 20 libras, en un periodo de 5 años. Es que fue en todo, porque te voy a decir algo. A mí, Pedro, señor público, para mí es un hermano. Nosotros empezamos juntos en el 46, en el 65, 6. Aquí se subestima al dominicano. Sí. Grandemente. Se subestima al dominicano. Y aquí el dominicano está lleno de grandeza si le da la oportunidad. Eso se demostró. Se demostró en el Consejo Estatal del Azúcar. Lo que pasa es, y esto saliéndome un poco del tema, fíjate, cuando yo estaba en Colombia, porque después de Perú fui a Colombia, después de Perú tú pasaste a Colombia. A la Universidad de Colombia. ¿En Perú qué carrera hiciste? Economía. Economía agrícola. No, eso fue en Perú. En Perú. En Colombia. ¿Qué hiciste? Me preparé para el PhD en Economía Teórica, especializado en desarrollo económico, pero sucedió un caso muy extraño. El doctor Balaguer y yo estábamos cercanos, a pesar de que mi papá había dirigido la Unión Cívica Patriótica, que después se fue
cuando tumbaron a Bosch, Sí, que le ofrecieron la presidencia y se fue. Sí. Entonces, Balaguer y yo, él me buscó mucho pensando en papá, que allá se dominaba mucho el Cibao. Y nos hicimos muy gran amigos. Y yo le prometí venir aquí para estudiar el PhD, bajo un concepto, que yo volvería a Colombia para ser asistente profesor de investigación. Oye, esto es muy importante. Y cuando yo me voy a despedir, que estaba en casa de los Narri, estaban ahí la familia Vicini, los Bonetti, etc. Y a ese muchachito lo entraron primero. Y entonces me dice Balaguer, ¿tú qué estás pensando? Oye, yo estoy listo, mi esposa está en estado, me voy para New York. Y pasó esto. Le dijo a Saturnino, esto es póngame al presidente García Godoy. Yo no tenía la menor idea de qué iba a hacer. Entonces le dice, presidente, aquí tengo un revoltoso que se llama Fernando Álvarez Bogar. Quiero que me le ponga un impedimento de salida por un año. Y lo tuve el año y tuve que aceptarle el Ministerio de Agricultura, porque yo lo que quería hacer era profesor investigador. Así fue como yo caí en el Ministerio de Agricultura. Y junto con un hombre que aquí nunca se ha hablado lo suficientemente bien, era muy conservador, Luis Julián Pérez, hombre que tú te acuerdas, honorable, hicimos la cuestión de la terapia de choque económica. Pero lo importante... ¿Cómo era el único ingeniero agrónomo que teníamos entonces, el único que había en agricultura? Eran como 4 o 5. Sí. Eran 4 o 5. Sí. Luis Guillermo Flores. Luis Guillermo Flores. Sí, ¿No te acuerdas de los otros? Ya ahora no, ya hace mucho tiempo, Sí. pero óyeme, entonces en el CEA estaban produciendo 600.000 toneladas. Pero para que se sepa aquí, el CEA hasta que lo destruyeron, en el 86-88. Ahora vamos a cruzar al CEA. Sí. Espera, Fernando, No, entonces, pero tú sales entonces del Ministerio de Agricultura, ¿en qué año? En el 70. 70, o sea, te pasaste esos Los 4 años, sí. Bueno, una cosa importante es que Fernando aprovechó mucho lo que eran los efectos de la Alianza para el Progreso, que tenía un programa muy extensivo de asistencia a los países de América Latina. Aprovechó mucho también lo que era la Agencia Internacional para el Desarrollo, que puso énfasis en asistirnos porque se sabía de una guerra que había afectado mucho la estructura productiva del país, la estructura básica. ¿Tú sabes cuántos PhD nos mandaron ellos a nosotros? Sí. 25. 25 PhD. De Estados Unidos. Tuvieron aquí entre 2 y 4 años. 25 PhD. También hubo un primo hermano mío, norteamericano, que es una gloria de este país, que fue el que promovió la Asociación para Desarrollo de Santiago, la UCAMAM y todo eso con Víctor Epallá y con Jimmy Pastorizo. Me refiero a Luis Crouch Bogar. Que ayudó muchísimo. Muchísimo. En esos tiempos. Sí, ahora murió su esposa, pero Luis es una figura que una gloria de este sin país. duda alguna, ¿eh? Sí, introductor del cultivo de la palma africana, introductor de muchísimas, y consultor internacional, sí, que reclamado por el Banco Mundial y otras organizaciones para el mundo entero. Ha trabajado prácticamente en los 5 continentes. Y nunca le cobró a la República Dominicana. Don Luis. No. Pero él estuvo presente entonces en ese periodo Sí. clave del 66 al 1970. Él era un consultor de primera línea, Pedro. Pasando al CEA y después volviendo a la agricultura que hiciera yo. En el CEA la recibimos con 600.000 toneladas. Entonces tú entras al CEA en el 70. En el 70. Acuérdate. Sí. Y ahí en el CEA, yo sé que sí. Yeah. Lo que pasa es que quería dividir las dos etapas. La encuentra, ya los ingenios habían sido restablecidos, gracias en gran medida al acierto que tuvo también el doctor Balaguer de nombrar ahí en el CEA al americano a Gaetán Boucher. Sí. Gaetán, con la autoridad y la experiencia que da una concepción moderna, agarró el CEA y lo convirtió en una estructura bien organizada inmediatamente. Bueno, no solo él, ahí la Junta era de cuarto bate. Todo era en cuarto bate. Todo era en cuarto bate, Luis Julián Pérez, yo, Víctor Epallá. Porque ustedes formaban parte del consejo. Yo era vicepresidente, como secretario. Sí, entonces ahí los 5 miembros, porque había 2 miembros obreros, éramos personas de muy alto nivel. Que por cierto, era un consejo que se reunía
Todos los martes. Todos los martes, y tomaba decisiones. Sí. Todas las decisiones salían de ese consejo, y Gaetán las aplicaba. Bueno, tú ibas, acuérdate que toda la venta de azúcar era por licitación con sobre cerrado. Era por licitación. Y lo invitábamos a ustedes, y se abría delante de todo el mundo. Así es. Bueno, ahí estaban 600,000 toneladas. Tú tomas el CEA con 600,000. Sí. Espérense, hay que decir que el CEA, por efecto de la guerra de abril, la guerra patria de abril, del 65, se abandonaron los campos, buena parte de las industrias, de los ingenios, fueron también bastante deteriorados, las líneas férreas sufrieron mucho, pero en los primeros 2 años, 66 al 68, se hizo una labor enorme de recuperación, y el CEA, de poco a más, ya en el 70 estaba entonces produciendo 600,000 toneladas. 600,000 toneladas. Entonces, lo primero que yo hice fue a los sindicatos, lo que eran entonces sindicatos amarillos. Yo dije, elijan su propio candidato. Y metimos 2 líderes sindicales, acuérdate, en el consejo. Y a nivel de ingenio, nosotros llegamos a un acuerdo, que ahí tengo que admitir que fue en la ley del propio Balaguer, mediante el cual los obreros de las utilidades recibían el 30% en bono. El último bono de 74, ponte a pensar, fue $3,500 por obrero. Entonces, entramos en toda la variedad de nueva de caña. ¿Cuáles variedades? ¿Tú te acuerdas? No, pero eran variedades de alto rendimiento. Sí. Se cogió las tamanas de guabatico que decían que estábamos locas y lo incorporamos a la caña. Ni siquiera los indios habían logrado nada ahí. ¿Cuántas tareas llegaron ustedes a hacer? 400,000 tareas. 400,000 de una sabana que quedó por la mitad de cultivo, porque era una cantidad enorme de tierra, esa sabana guabatico. Sí, eso era enorme. Llovía mucho, pero la gente, los suelos estaban muy malos. Entonces había que alimentarlo mucho. Vino Samuels, una gloria del drenaje, y dijo, ¡buah! Hagan grandes drenajes y metan los fertilizantes. Y producimos entonces más que en el resto del CEA. Aquí vino un militar, Álvaro Tavaro Karma, cuando vinieron los cubanos, etcétera, en el 74. Y cuando vio la sabana de Guabatico, tiró un grito, yo no lo entendía. ¡El Cerrado! Y el Cerrado era... una zona parecida en Cuba. No, en Brasil. En Brasil. Sí, y después de eso en el Cerrado han sembrado 2 o 3 millones de hectáreas. De hectáreas. Pero la idea vino de aquí de Santo Domingo. O sea, era posible que zonas pantanosas de suelos muy degradados se convirtieran en productores de caña, así se hacían sistemas. Grandes drenajes y sí se ponía el fertilizante que necesitaba. Y se compensaba el suelo. Se compensaba el suelo. Entonces, la producción... 400,000 tareas llegaron a sembrarse en Guabatico. Sí. Entre 3 y 400,000 tareas. Que por cierto, muy cerca de ingenios básicos. Sí, sí. Porque Guabatico está en medio de varios ingenios. Sí, pero sobre todo pegado al de Osama. Y sobre todo pegado a Osama. Entonces, al terminar, la producción fue 933,000 toneladas. Y cuando a mí me quitaron, yo dejé... Al terminar tu gestión en el CEA, 75. se había en el 70... 75. 15 años en el CEA. No, 5, 75. Ah, del 70 al 75. Sí. No fue al 85 que hoy. Sí. Bueno, al 75, en esos 5 años tú lo elevaste de 600,000 toneladas a 933. A 933,000. Y dejamos en banco, sin deuda, $150 millones de entonces. Esa era la espina dorsal de la economía. Correcto. Por cierto, que me acuerdo que cada año se movilizaba en romería una comisión de alto nivel a procurar la cuota del mercado preferencial americano. Correcto. Pero déjame contarte ahora a ti, que la agricultura ahora mismo, contrario a lo que todo el mundo cree, Pedrito, tiene un potencial tan grande o más grande que lo que tenía en mi época. Lo que pasa fue que a medida que pasó el tiempo, hubo 3 tacazos tremendos a la agricultura. Y nadie lo menciona. Mientras yo estuve ahí, no permití que funcionara la PL 480. Esa fue un arma, si tú quieres. Yo soy muy pro norteamericano porque, en el sentido de que me dieron la educación y veo las cosas positivas. Y me encanta Obama. Aquí Obama no se le da su verdadero valor. Mira cuán ha cambiado la política
de Estados Unidos con América Latina. No ha creado un problema en América Latina. Entonces, la PL-480 fue una arma imperialista, si se quiere. ¿Por qué? Porque daban subsidios enormes, todavía lo dan en Estados Unidos. Tenían excedente de... Para grano y grasa comestible que y le todo, sobraban. y todo. Sí. Te lo fiaban a muchos años con baja tasa de interés. Entonces, a 2% a 10 años. Uy. Entonces yo no lo permití. Entonces había... ¿Tú te cerraste entonces? No, mientras yo no... mientras yo estuve en el gobierno, eso no se permitió. Porque aquí hay algo, y no sabe la alegría que tengo, Pedrito, hablar contigo, que no entiende la gente, que ha sido el inicio del triunfo chino. Acuérdate, desde el 89, que a ti te conta, yo he sido, no obstante ser centrista, el principal apoyador de un acuerdo con la China continental, después de Solaré. Entonces, el salario diferenciado, Pedro. Le dije, no, que los productores de maní en la frontera, que había una prosperidad tremenda, ganan menos que el obrero de la capital. Pero se olvidaban que ese productor, entre cosechas, servía como obrero en otros sitios, en otras predios. Así es. En segundo lugar, que no pagaba transporte. No tenía coste de transporte. No tenía coste de luz porque no había luz. Tenía mercado precio seguro asegurado por la sociedad industrial dominicana. Pero ahí no terminaba. Cogía su gallinita. Sí. En otras palabras, ganar X pesos, digamos 4,000 pesos en López Cabrera, es mucho mejor que ganar 8,000 pesos en la capital. No paga renta. No paga renta. Etcétera. Eso se llama salario diferenciado. Salario diferenciado. El éxito del gran progreso de China. Entonces, nosotros teníamos ahí 100 y pico mil campesinos y había 100 y pico tractores más lo que mandaba agricultura. Y lo cambiaron por una carta de crédito. Para importar aceite. Aceite con una carta de crédito. Con una carta de crédito. Entonces, ahí se destruyó socioeconómicamente la frontera. El segundo palo nos lo dieron en el 84. Y yo se lo dije al presidente entonces, Jorge Blanco. Usted no puede hacer eso. ¿Tú te acuerdas? Tú fuiste de los líderes en contra de eso. El recargo cambiario. Un impuesto de 36% a todas las exportaciones agrícolas de este país. Azúcar, café, cacao, tabaco. Pero eso fue primero la PL-480 y casi seguido después eso. Y en el 86, 88, el SEAT ya no era como antes, pero el Elogio Santalla lo había dejado bien, cerca de 600,000 toneladas. En 2 años destruyeron el SEAT. En lo que yo llamo un reflejo del capitalismo fundamentalista, que decían que el Estado no podía, que no era verdad que el Estado podía tener una empresa exitosa. Y a pesar de que desde el 66 hasta el 86, el SEA fue uno de los principales proveedores de impuestos del Estado. Quiere decir que en 5 años destruyeron con la PL-480 un montón de productos aquí. El recargo cambiario le dio un golpe de gracia a los productos exportables y destruyeron el SEA en un periodo de 6 años. Ahora, los otros días, habían 2 empresarios medianos grandes con un amigo mío criticando al presidente Medina. Imagínate, ahora se le metió en la cabeza al presidente Medina la economía del conuco y de los pymes. Déjame darte una idea. Me siento feliz de estar contigo, Pedrito. En el 2010, el sector bancario prestó 360,000 millones de pesos. ¿Cuánto tú crees que fue el sector productivo? Vamos a ver. Más o menos, ¿cuánto? Bueno, así que debió haber ido un 30, un 40%. 14%. Nada más. Nada más. Al sector productivo Al sector nacional. Entero. Y a la agropecuaria, probablemente 3% entre el 14%. Sí. Dentro del 14, el 3. El 3. Entonces, ¿cómo podemos levantar? Ahora, déjame contarte algo. La familia de mi esposa no obstante eso,
somos los mejores en tabaco, del mundo. Somos ¿Cómo excelentes. se llama la compañía? No, prefiero, son tres que quedan. Sí. Pues yo te explicaré ahorita. Los mejores del mundo, Porque son cacao. productores No, ellos no son productores. de tabaco. Ellos, como Ellos te voy a están contar, asociados. aguacate, banana. Ah, el país es el mejor del Sí. mundo. Sí. Entonces, por déjame hablarte de tabaco. Y decían, no, que el pequeño agricultor no paga. Entonces, como no prestaban, las tres compañías que están cogen prestado al Banco de Reserva, etcétera, un mínimo de 200 millones de pesos. Entonces, eligen sus productores, que son casi todos parceleros, sin título, y se lo prestan sin intereses, porque así lo eligen bien. Y ninguno de esos productores ganan al año menos de 600, 700 mil pesos. Pesos al año. Productores de tabaco de olor, entonces, sí, de tabaco. de cubanito, que es el mejor que hay. Entonces, quiero preguntarte esto para la gente que está viendo aquí. Son 273 parceleros que ellos tienen. Esos son los familiares de tu esposa, Sí, la empresa que... sí. ¿Cuánto tú crees? ¿Cuánto dejaron de pagar este año que acaba de terminar? Más o menos. ¿Qué porcentaje de mora? Bueno, regularmente hay un 3% de mora en los mejores bancos. ¿Cuánto tú crees? No, Uno solo. de todos los 273. Y ya hizo el arreglo para pagar con parte de las próximas 2 cosechas. Uno. Y la media de los últimos 5 años son entre 4 y 5. O sea, menos un 1,5% de mora. Los familiares de doña Hortensia son productores de cigarros. No, ellos preparan el tabaco en banda y se lo mandan a los mejores productores del mundo. Pero no solo ellos, son las 3 compañías esas. Aquí hay, mira, si nosotros nivelamos con rayos láser todo, se ha hecho en parte. El cultivo, por ejemplo, del arroz. No, sí. Pero debemos nivelar unas 500.000 tareas, para hay 1.300 tareas. 1.300.000. 1.300.000, pero pon tú que entre todos podemos nivelar 1 millón de tareas. Cuesta menos de 300 millones de dólares. Nivelar 500.000. No, 1 millón de tareas. Nivelar 1 millón de tareas cuesta... menos de 300 millones de dores. Pero ya hay como 500.000 niveladas. Las 800.000 que faltan. Okay, eso costaría como 210 millones de dólares. Ahora, ¿sabes cuánto aumenta? La producción. Digo, el área irrigable en 30%. 240.000 tareas. Se le agregaría. Se le agregaría. Que necesitarían 2 presas. ¿Y tú sabes cuánto aumenta la productividad? 40%, Pedro. 40%. Mire qué bien. Eso lo que quiere decir es que todavía no tenemos frontera visible para desarrollar la agropecuaria dominicana. Bueno, usted dijo, ya somos líderes mundiales en cacao orgánico, en café orgánico, tabaco, en banano orgánico, sí, y tabaco orgánico. El tabaco no es orgánico. No, en orgánico. Lo que somos es líderes de producción y exportación de tabaco desde el 1997. Somos primeros en el mundo en la producción y exportación de tabacos, de cigarros. Sí, pero primero en el mundo en la calidad. Y también ya hemos pasado a ser los primeros. Los primeros en el mundo de la calidad. Ahora, el presidente está tomando buenas medidas, pero tiene que imitar a México. ¿En qué sentido? Déjame explicarte. Hace 7, 8 años, la agricultura mexicana estaba de cachete. Entonces, lo hicieron con la vivienda y lo hicieron con la agricultura. Fueron a la banca y le dijeron lo siguiente: tenemos que triplicar los préstamos bancarios. Te vamos a dar hasta un 8% de mora. En otras palabras, los primeros 8%, si es que llega, te lo pagamos. Sí, sí. Y entonces, oye esto, y entonces puedes, como cuesta más el manejo, hasta poner un 4 a 5% más. O sea, yo te puedo hacer ver hasta un 4% más. No, hasta un 8%. Sí, pero digo... Y puede como cuesta más el manejo, ponerle un 6% más. Pero piensa tú que la inmensa mayoría de los agricultores están cogiendo el préstamo a 7% por mes. Por mes, así es. Por mes. Sí. Entonces,
Sí, aquí tenemos una demanda de crédito de unos 35.000 millones al año en el agropecuario. Correcto. De los cuales el Banco Agrícola aporta 8.000 y la banca privada 4.000. Sí. O sea que más del 50% de los recursos de capital que se utilizan en el campo provienen del sector informal, que presta el 7% mensual. Mensual, 6-7%. Entonces, en México hizo así la agricultura. Y dio un brinco. Un brinco tremendo, pero aumentó tanto la economía que solo por el ITEB y otras cosas, y cosas indirectas, se superpagó la morosidad. Caramba, qué ¿Te bien. entiendes? Y lo mismo hicieron con la vivienda popular. Pero lo que quiero decirte, aquí hay tantas cosas que podemos hacer. Lo primero que hay que hacer es que hay un sector muy claro de la clase política, porque distinto, por ejemplo, al presidente, que tiene sus orígenes en el sur profundo, yo mismo, que tengo mis orígenes en Cibao, pero en la parte de agricultura, la mayor parte de los políticos de ahora son citadinos, Sí. son urbanos, no entienden eso. Pero no es solo aumentar enormemente la capacidad productiva, es mejorar la calidad de vida de la zona rural, para que no emigren para la capital. ¿Tú entiendes? Nosotros no podemos seguir con un modelo que privilegie el consumo tanto. Era 16.8, creo que en el 2003. Ahora, el directo consumo, 37, casi 40%. ¿Por qué? Porque no podemos. Nosotros no somos Kuwait. Nosotros no somos Qatar. Las importaciones están ¡zup! Y las exportaciones así. Entonces, estamos creciendo como país. Pero estamos creciendo con daños colaterales a futuro inmediato y largo plazo. Porque nosotros, tú sabías que nosotros pudiéramos, si fuéramos competitivos, exportar 100 veces lo que estamos exportando ahora mismo. Nosotros tenemos acceso a Estados Unidos, Canadá, México, Europa. 900 millones de consumidores ricos. El problema de nosotros... Un tratamiento especial y diferenciado en el plano arancelario, porque somos miembros del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica no tenemos tarifa y Estados Unidos, y del acuerdo con la Comunidad Europea. Con la Comunidad Europea. Entonces, el problema de nosotros, cuando yo estaba, era las cuotas. Era que las cuotas, había que año por año ya procurar la cuota. Sí, no, y la que no teníamos que venderla internamente a precio de vaca muerta. Así es. Pero ahora no hay eso. Entonces, pero tenemos que romper la barrera de competitividad. Veo que el presidente Medina, así espero, se está orientando a resolver el problema eléctrico. Que estamos en 50% más que en Centroamérica. El problema del monopolio de la carga, eso hay que revisarlo un poco. El aspecto financiero, con las cosas que yo te planteo, y hay 3 o 4 factores que hay que enfrentarlo para poder crear fíjate, estamos incrementando el PBI, pero el incremento del PBI no garantiza progreso, porque si se sustenta en una alta concentración del dinero, tú tienes que recordarte, y todos nosotros, que no es del gobierno actual, eso viene de 20 años. Cada vez más la carga impositiva, cada vez más va hacia las personas más pobres. El 74% de la carga impositiva es indirecta. Quiere decir que entre menos tú ganas, más tú pagas. Y el 26% es directa, que indica que entre más rico tú eres, más tú pagas, y mientras más pobre tú eres, menos pagas. Entonces, yo soy un optimista. Yo creo que el problema no solo es aumentar el PBI, sino que ese PBI llegue a todos lados. Correcto. Esa es la filosofía de nuestro presidente actual, el licenciado Danilo Medina, y creo que está reivindicando una esperanza que se habían hecho muchos dominicanos, que por primera vez tuviéramos un presidente genuinamente del campo, Sí. surgido en el Déjame campo. decirte algo. Ha habido 2. Tú sabes que, aunque esté distanciado de Hipólito Mejía, él fue
pero de un campo semiurbano. Semiurbano. Gurabo está, ya está urbanizado, pero estaba normalmente a 6 kilómetros de Santiago. Pero un campo profundo. ¿Sabes cuántos años hace que no tenemos un presidente de un campo profundo? 83. Como lo es Danilo. Sí, 83 años. Porque Danilo sí es de un campo profundo, pues sí, de San Juan. Lo fue Horacio Vázquez, sí, que venía de un campo de Tamboril. De Tamboril. O sea, desde Horacio Vázquez, aquí no hay un presidente que venga de un campo profundo. Sí hay otro, porque hay que admitirlo, y se preparó en eso, Hipólito, pero con muchas características urbanas, porque es un campo semiurbano. Y usted entonces, por tanto, tiene esperanzas en que Danilo va a recuperar el campo y va a mantenerlo en el sendero del crecimiento. Yo creo que sí, y es mi deseo. Sí pienso, y te lo digo aquí, que él debe abrir un poco más el abanico. Muy bien. Muy bien. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Yo, acuérdate una cosa, Pedro, que tú y yo hablamos de eso. El SEA casi todo el mundo era bochita. Es verdad. Acuérdate. No, los asesores tuyos provenían de aceras diferentes a las reformistas. Bueno, aquí te pongo, te lo menciono. Sí. La unidad de estrategia. El doctor Eduardo Latorre, mi compañero del alma en Colombia. Sí. Bochita. Ramón Pérez Minaya, antibalaguerista. Cesarín García, que no he sabido más de él, sí, que viene de Yale, antibalaguerista. Lali Castillo, sí, antibalaguerista. Así es. Lo único que yo decía políticamente era lo siguiente: donde hay un hombre con altos méritos y trabaje conmigo, entre más sube el SEA, más sube el Partido Reformista. Así es. Entonces, lo único que yo te diría, Pedro, el programa no lo va a oír el presidente Medina, él necesita abrir el abanico. Bueno. Y necesita buscar, no para que necesariamente trabajen por dinero, al talento donde quiera que esté, si está lleno de buenas intenciones. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fernando, por este conversatorio, que como ustedes ven, forma parte de este programa, El Desarrollo Dominicano. En algún momento, pues, volveremos a estar con él, pero ya en otro escenario. Muchas gracias. Gracias, Pedrito.